Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Así que, Marta, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Amar. Y a ver, quería entrar de lleno a la polémica, ¿no? Porque el episodio o la década de los 90 sigue generando polémica en nuestro país y lo vemos elección tras elección. Y en esta oportunidad tiene que ver con una publicación del Fondo Editorial del Congreso de la República sobre la Constitución del 93, sobre lo que fue sobre todo el episodio del 5 de abril, el cierre del Congreso en 1992. Y lo que se señala es que esta publicación para escolares lo que busca o lo que evita es calificar lo que ocurrió el 5 de abril como un golpe de Estado al cerrar el Congreso de la República. Sí, bueno, he leído las notas periodísticas porque no he leído la publicación, no he tenido yo arte ni parte en esa publicación, pese a que yo soy asesora en la primera vicepresidencia, pero tengo mis funciones muy acotadas, ¿no? Solo para explicar, la primera vicepresidencia es la que tiene, digamos, el fondo editorial, exacto, la Oficina de Participación Ciudadana, pero además tiene otras tareas que son las que yo realizo, que es la que se refiere a firmar junto con el presidente las autógrafas, a opinar sobre la derivación de los proyectos a las distintas comisiones, firmar los pedidos de reiteración, de pedidos de información y firmar las transcripciones de las mociones. Y hoy, por hoy en el fondo editorial está la excongresista Milagros Takayama. Milagros Takayama. Del Fujimori. Así es, así es. Lo ha estado también en el periodo pasado, que estaba de vicepresidencia la señora Marta Moyano, ¿no? Bueno, he leído las informaciones periodísticas, Omar, y me parece que, bueno, es natural que la gente de izquierda se duela de todo aquello que signifique informar a los estudiantes sobre la Constitución, pero la Constitución en el artículo 14 señala expresamente, y eso no se ha cumplido hasta el momento, que la Constitución y el respeto a los derechos humanos debe ser enseñado en todo nivel de la educación, no solamente civil, sino policial, militar. Entonces, quiere decir que incluso los niñitos desde la educación inicial, básica, ¿no? y universitaria, técnica, tienen que conocer la Constitución. Ahora, yo entiendo normal que a la señora Bazán, que es marxista, que es pro aborto, que es etcétera, etcétera, tenga discrepancias y le duela, le fastidie que se promocione una Constitución o se dé a conocer una Constitución que tiene un contenido totalmente distinto al que ella profesa, ¿no? Una ideología totalmente distinta. En primer lugar, la Constitución de 1993 es pro familia, es pro vida desde el momento de la concepción, defiende la iniciativa privada, ¿no? Y entonces todo eso va en contra de lo que profesa la señora Bazán. Entonces me parece natural que a ella le moleste, pero de lo que he visto en esa apenas una parte, porque creo que no es más que apenas una imagen de una hoja o una media hoja. Sí, son algunos puntos muy concretos. Donde se dice que el presidente Fujimori cierra el Congreso. Y claro, se recoge y se dice que luego de ello significó que se resolvieran una serie de problemas en el Perú. Y eso es evidente, no lo necesitamos decir ni siquiera los fujimoristas porque es evidente, Omar. Usted mismo seguro que sabe eso, que luego del año 92 teníamos el terrorismo tocando las puertas del país, teníamos un desorden económico enorme, teníamos presupuestos que no eran financiados, sustentados, balanceados, financiados adecuadamente, y la Constitución puso una serie de cerrojos, ¿no? Entonces, es natural, yo no me preocuparía por eso y la señora tiene derecho a pedir la información de cuánto cuesta, etcétera, ¿no? Entiendo que la crítica, que efectivamente va por temas bastante puntuales en realidad, porque la Constitución del 93 es mucho más grande que un episodio histórico, evidentemente, va por el lado de que no se estaría reconociendo que lo que hizo Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 fue un golpe de Estado. Entiendo que es en ese punto en específico donde señalan, oye, pero acá no reconocen que se transgredió la Constitución del 79. Dice cerró el Congreso y además dice
algo con lo que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, dice que dejó sin efecto la Constitución de 1979. Y eso no es cierto, porque quien dejó sin efecto la Constitución de 1979 fue el Congreso Constituyente, que en una norma transitoria dijo: aprobada esta Constitución, sustituye a la Constitución de 1979. Pero no se puede entrar en tantos detalles porque es un texto para niños. O sea, la señora Bazán y yo podría discutir con ella, ¿no? Y contigo, Omar. No vamos a ir a conceptos pues ya tan elaborados. Es un texto para escolares. Basta, desde mi punto de vista, que diga cerró el Congreso, pues, y ya los escolares sabrán ahí de que no es posible cerrar el Congreso sino con determinadas medidas, ¿no? Entonces, ya que de repente también se quejan de que dice Albertín, ¿no? El niño, de repente a la señora Bazán le hubiera gustado que digan Elenita o Abimaelito, no sé. Pero son cosas opinables, Omar. A mí no me preocuparía que la señora Bazán pida y trate de distraer sobre el tremendo problemón que ha generado el abucheo que sufrió en Comas o la todavía no información que ha dado satisfactoria sobre sus grandes propiedades. A mí me gustaría haber tenido, después de 50 años de trabajo, Omar, un departamento en la zona más cara de Lima, en San Isidro, ¿no? A esos detalles porque evidentemente la congresista Bazán no está acá y no sería justo entrar porque no se puede defender. Y yo tampoco voy a salir a defenderla. Pero me gustaría ver, digamos, la página justamente que ha generado muchísima polémica, ¿no? Ahí está, dice: el presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979. Claro, y este es el punto donde los críticos, sobre todo ha venido de parte de las bancadas de izquierda que han enviado este oficio al presidente del Congreso, usan esto, ¿no? Dejó sin efecto la Constitución de 1979 un 5 de abril de 1992, cuando claro, la historia lo que nos dice es que Alberto Fujimori cerró el Congreso, sacó, digamos, a las Fuerzas Armadas, lo que constituye un golpe de Estado, ¿no? La crítica es que no se reconozca en esta publicación que fue un golpe de Estado. Omar, los niños no creo que entiendan que es un golpe de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que basta ahí decir, además, como le repito, es más, este texto es mucho más drástico que lo que fue realmente, porque el presidente no dejó sin efecto la Constitución de 1979 el 5 de abril de 92. La suspendió, la dejó, inclusive hay luego todo un texto que señala, un texto jurídico, ¿no? Que son las bases, diríamos, de ese gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, donde se aclara perfectamente que se deja en suspenso, ¿no? Pero ahí es más drástico, dice que dejó sin efecto, lo cual no es jurídicamente acertado, ¿no? Y Marta, hoy por hoy, claro, en cada, sobre todo, proceso electoral, estos temas vuelven a ponerse en debate, pero a la interna del fujimorismo, de Fuerza Popular, cuando se recapitula la historia, ustedes, o al menos tú, ¿sigues respaldando la decisión que tomó el presidente Fujimori en ese momento, o crees que se pudo haber hecho a través de otros mecanismos? No, yo creo que fue una medida extrema, de extrema necesidad. No es un tema para aplaudir, decididamente, no es una fiesta en la que hacemos el 5 de abril, pero sí reconocemos el valor de un presidente que tomó, y desde mi punto de vista, ni siquiera fue una medida inconstitucional, fue una medida extraconstitucional, o sea, fuera de los cánones de la Constitución, porque eso es evidente. La Constitución del 79 establecía que para poder cerrar el Congreso tendría que haber disuelto, observado o censurado 3 gabinetes ministeriales. Es inconstitucional. No es. Entonces, pero para mí no es inconstitucional por la sencilla razón que la Constitución y un gobierno lo que buscan es el bien común. Y entonces, el haber tomado esa medida extrema se apartó de la Constitución, por eso que es extraconstitucional, está fuera de la Constitución, pero no fue contra ella, porque tanto la Constitución como el gobierno en esa medida extrema lo que buscaron es el bien común. Y tan es así que se logró el bien común, se logró combatir el terrorismo, se logró estabilizar la economía del país y se gestó. Unos meses nada más duró esa situación extraconstitucional, ni 5 meses, porque ya en noviembre del mismo 92 tuvimos unas elecciones con observadores internacionales, nacionales y todo, y Omar terminó y se elaboró una constitución
que es la tercera más duradera de toda la historia constitucional del Perú y que tirios y troyanos nacionales y extranjeros reconocen, Omar, inclusive los opositores que en algún momento hasta pidieron cambio de constitución, hoy la defienden porque saben que esa constitución ha significado la posibilidad, no ella sola, solita, sino la posibilidad, con los cerrojos, con las garantías que ella trae, la posibilidad de crecer y de acercarnos más a lo que es el objetivo del Estado, que es lograr el bien común. Sí, claro, pero más allá del impacto de la Constitución del 93, que, a ver, podemos discutir eso, pero en términos económicos ha tenido un impacto tremendo y palpable y sociales en el desarrollo del país. Pero a lo que iba, ¿no? Sí. Bajo el mismo argumento que tú señalas, Pedro Castillo pudo haber señalado que también lo hacía, no violando la Constitución del 93, sino sobre ella por un bien común. Que no podemos bueno, le calcó el discurso. Omar, no, pero lo que no pudo calcarle es la actitud. No hay punto de comparación, no le llega ni a la punta del pie del presidente Fujimori y el señor Castillo, porque el señor Castillo, desde antes de su gobierno y durante, ha sido inepto, ha sido presuntamente y más que presuntamente corrupto, y por lo tanto ese acto del 7 de diciembre no era más que el intentar seguir intensificando esa corrupción y esa ineficiencia, cosa totalmente distinta a la del presidente Fujimori. El presidente Fujimori recibió un país en desgracia, donde faltaba solamente que alguien diga apago la luz y cierro la puerta. No teníamos nada que perder. Y lo que logró el presidente Fujimori en 10 años de trabajo. Ya, pero te imaginas tú si Pedro Castillo también cambiaba la no, Constitución, una asamblea constituyente, no tiene punto de comparación. Y hacía nuevamente una reelección y reelección. No, es que como que comparen, no sé, a quién, al Santo Padre, San Juan Pablo II y a Ismael Guzmán. No tiene nada, no hay punto de comparación, Bueno, pero a ver, más allá de comparar a Alberto Fujimori con Juan Pablo II... No lo es tampoco, ni tampoco es Abimael Guzmán, Pedro Castillo, ¿no? Aunque es muy cercano en ideología, pero digo, para demostrar los contrastes, es imposible homologar o siquiera comparar un 7 de diciembre del año 2022 con un 5 de abril del año 92, imposible. Pero insisto con esta idea, ojo, más allá de estar a favor de lo positivo de la Constitución del 93, un simple hecho de si yo uso canales que no están enmarcados dentro de la Constitución para cerrar el Parlamento, estoy claramente violando la Constitución y eso fue un golpe de Estado, ¿no? Es un estado de necesidad. Es como cuando alguien roba un pan por impedir que su hijo muera, ¿no? No es lo mismo del que roba un teléfono celular, ¿no? Y mata a la persona simplemente para tener más ociosidad. No, pueden ser actos reprobables ambos, pero uno refleja el estado de necesidad y el otro una maldad, una malicia y un dolo enorme. Esos creo que son los casos del presidente Fujimori. Como digo, el 5 de abril no es para aplaudir, es irrepetible además, porque gracias a la Constitución de 1993 y pese a los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas, Omar, yo creo que eso es irrepetible. No vamos a estar nunca más en una necesidad como la que estuvimos el 5 de abril del 92. Ahora, otro de los puntos ya más digamos, importantes, pero que tienen que ver con otros factores, el nivel de respaldo que tuvo en su momento la Constitución del 93. La publicación del Fondo Editorial habla que el respaldo llegaba a más al 55% de la población. Sin embargo, usando la data que ha publicado el periodista José Alejandro Godoy, que ha hecho libros incluso sobre el fujimorismo, él dice que esto no es exacto, que en realidad el sí por la Constitución del 93 fue del 33.5%, el no fue del 30.5% y hubo un ausentismo en ese momento del 29.6% y que esto no se recoge, así que la cifra que se presenta, que más de la mitad de la población apoyaba la Constitución del 93, es engañosa. Es que engañoso es el hacer ese tipo de neteos, ¿no? Porque lo que está haciendo ese señor Godoy que usted me menciona es el netear. Cuando yo veo, si vamos a la web de la OMPE en su momento, que le preguntan a uno cuánto fue el resultado del referéndum, es 51 y pico % a favor y 49 en contra.
¿no? Porque no están considerando el ausentismo ni están haciendo esos análisis. Entonces, ahora, sí creo que si dice 55 está redondeando, ¿no? una cantidad, pero de repente se está refiriendo a lo que luego son encuestas de opinión, de repente la gente, y no necesariamente se refiere a los resultados electorales del referéndum. Y en materia de formas, Marta, te pregunto, dado que estás además como asesor de la primera vicepresidencia, ¿era necesario que el fondo editorial, hoy por hoy controlado por Fuerza Popular, porque está Milagros Takayama ahí, impulse una publicación de este tipo, sabiendo las repercusiones políticas que esto iba a traer, de volver a tocar fibras, digamos, que generan pues división en el país, y lo sabemos porque el país se divide cada vez que hay elecciones? ¿Era necesario, sobre todo porque ustedes están en este momento controlando el fondo editorial? Yo creo que era necesario, como repito, Omar, el artículo 14 de la Constitución contiene un mandato que no se ha cumplido, lamentablemente, y es que la Constitución debe ser enseñada en todos los niveles de la educación del país, en civil, policial, militar. Entonces, esto cumple. Es raro que el fondo editorial no hubiera comenzado sus funciones o tuviera más ejemplares o más publicaciones referidas a la Constitución, y difundirla. No es muy fácil tampoco. Quizás por eso a mí no me pidieron que yo intervenga. Yo no he trabajado para nada en este tema porque yo soy más complicada en cuanto a conceptos jurídicos, ¿no? Y a veces me puede resultar muy difícil aterrizar en los conceptos jurídicos, hacerlos entendibles para la mente de un niño de educación básica o de educación inicial. Esto creo que es para educación básica. Entonces sí es necesario. Ahora, reitero, Omar, que proteste la gente marxista, leninista, maoísta, es natural. Que protesten. Pero Marta, es natural. Entenderás, porque lo he visto en las redes sociales, que no solamente pues son los maoístas y marxistas, ¿no? Hay mucho comentario que dicen, bueno, ya, los fujimoristas quieren reescribir la historia a partir de estos datos. Lo que han reescrito la historia son los del LUM, son los de los textos escolares que ponen a Abimael Guzmán en los textos escolares, a Elena Iparraguirre en los textos escolares al lado de Grau, inclusive, ¿no? Esos son los que hay. Y eso hay que acabarlo. Eso sí es pernicioso. Pero decirle a un niño, el presidente Fujimori cerró el Congreso el 5 de abril del 92, es cierto. Lo cerró temporalmente, es cierto, porque además 5 meses después ya se convocó a las elecciones del CCD y desde ahí no hemos tenido ninguna otra interrupción, ¿no? Entonces, decir que esta medida generó solucionar una serie de problemas que tenía el Perú, eso lo dicen tirios y troyanos, ¿no? Quizás los comunistas, los marxistas no lo quieran reconocer nunca y no los vamos a obligar, es su derecho. Ahora, si me permites otro tema, aprovechando tu calidad de expresidente del Congreso, quería consultar, a ver tu percepción. Yo entiendo que estás asesorando una mesa directiva, pero tienes que tener una percepción de lo que ocurre hoy con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y la lluvia de denuncias que han caído. Estamos 25 de agosto, creo que ni siquiera se cumple un mes desde que asumió el cargo. A ver, ¿realmente te parece la mejor designación? Bueno, decididamente no. Si yo hubiera dependido de mí, no sería. Pero es que esa designación ha dependido, Omar, de Alianza por el Progreso. Y entiendo, porque cada bancada tiene un reglamento que está de su funcionamiento democrático, que está registrado en la Oficialía Mayor. Esta designación del señor Alejandro Soto ha pasado por los fueros internos de la bancada de la Alianza por el Progreso y han decidido ellos. El señor Soto, además de lo que yo tengo informado, es que es un militante de hace más de 15 años o 13 años en Alianza por el Progreso. Por lo tanto, no es un desconocido, ni un invitado, ni un paracaidista. Entonces lo conocen bien y saben toda su trayectoria. Entonces, yo diría, los responsables son las de Alianza para el Progreso. ¿Por qué? Porque cuando se designa, y eso que puedo decirlo, cuando se deciden estos acuerdos para evitar que toda la mesa quede en manos pues, de los niños, de los tránsfugas, de los defensores de Castillo que quieren que lo repongan, etcétera, se hizo estos acuerdos con Avanza País, con Alianza por el Progreso, con Perú Libre y Fuerza Popular, ¿no? Pero ahí no es que Fuerza Popular diga, me pones a tal.
le diga a los de Perú Libre, me pones al otro o no me pones a este. No, ya van los 4 a bancadas y cada cual sabe, de acuerdo además con sus reglas internas democráticas, a quién va a designar. Entonces, no me gusta a mí tampoco el señor Alejandro Soto, hubiera preferido que no. Ahora, no porque crea que sea un delincuente, porque tiene denuncias, porque las denuncias pues habrá que ver, yo no he analizado qué tipo de denuncias son. Sí me preocupa esta última, por la cual le han abierto denuncia por concusión, ¿no? Eso sí es muy delicado, porque es reciente y porque se refiere a trabajadores del Congreso. Eso te quería preguntar, tú has sido congresista muchos años. Y a ver, ¿te parece normal que los trabajadores digan el aporte voluntario para la imagen? Es un horror. Yo tengo 20 años como congresista, Omar. Siempre he llamado a mis compañeros de promoción y a personas que así se me alocara yo en ese tipo de cosas, no lo permitirían, ¿no? Y entonces a mí me molesta mucho que sucedan ese tipo de cosas porque es un abuso de poder clarísimo. Y no es el primer caso, ni va a ser el último probablemente, ¿no? Es muy grave para mí. Y termino con esto, ¿no? Porque Fuerza Popular es la bancada más orgánica, digamos, incluso... Es la mayor ahora. Es la mayor porque Perú Libre implosionó. Sí. ¿Por qué no querer asumir la presidencia del Congreso? ¿Por qué estar en la cómoda primera vicepresidencia ya hace algunos años? Coincidimos, Omar. Yo siempre me he quejado y he dicho, pero tenemos un veto, nos ponen un veto, pues. ¿O ustedes se ponen el veto para no exponerse? Los otros nos ponen un veto. Yo soy de otro tipo de carácter. Yo digo, no, si yo soy mayoritario, yo, ¿no? Debería ser. Pero no es ese el juego, tampoco no es muy fácil. Es un Congreso muy dividido. Y yo conozco mis potencialidades, Omar, y yo nunca me he ofrecido para negociar, porque yo soy muy de extremos. Así que no, pero entiendo y respeto lo difícil que puede ser llegar a un consenso. Y termino con esto, ¿Soto debería dar un paso al costado? Yo creo que generaría más inestabilidad, porque la vez pasada, no olvidemos que la vez pasada porque hay que aclarar algo, los cargos, si vaca o renuncia el presidente del Congreso, no es que sube el señor Nano Guerra García, no. Sí, claro, ahí se saca a votación, a elección ese cargo. Y la vez pasada, cuando sucedió con la señora Camones, estuvimos a un tris de que la presidencia la agarre el sector de los niños y de los defensores a ultranza de Castillo. Entonces, yo prefiero el mal menor y que continúe, porque además, reitero, no es tanta la responsabilidad del señor Soto. Bueno, sí, porque él no debió aceptar, visto que tiene tantos cuestionamientos, pero más es la responsabilidad de la bancada de Avanzar por el País. Muchísimas gracias, Marta. Marta Chávez. Alianza por el Progreso, perdón. Alianza por el Progreso, efectivamente. Sí. Marta Chávez, expresidenta del Congreso de la República, sobre este tema que sigue generando